Puedes tomar tu lugar. Yo creo que Jesús merece todo. Merece todo lo que tú y yo podamos entregarle. Y no porque Él lo necesite, es más bien una necesidad de nosotros el expresarnos delante de Él. Sin embargo, muchas veces tú y yo no comprendemos o no entendemos lo que representa la obra de Jesús en el Calvario. Lo que el Padre ha hecho a través de Jesucristo para que tú y yo podamos ser llamados el día de hoy sus hijos. Y yo me ponía a pensar en esta semana y decía, ¿qué se producirá en el corazón del Padre el ver que sus hijos no corresponden a su gran amor? Yo no sé qué se produzca en el corazón del Padre Celestial. Si nosotros como seres humanos, cuando nuestros hijos no hacen lo que nosotros esperaríamos que hicieran, nos entristece, nos duele el corazón y a veces entra decepción aún en nuestro corazón. Yo no sé qué sentimientos se produzcan en el Padre. Pero Jesús, cuando va camino a la cruz, estando en el Getsemaní, estando orando delante del Padre, dice que Él estaba sufriendo y había una angustia tal que de su cuerpo brotaban como gruesas gotas de sangre. Yo creo que ninguno hemos estado en la posición en la que Jesús estuvo, en un nivel de angustia tal que de nuestro cuerpo broten como gruesas gotas de sangre. Sin embargo, dice la palabra que Él afirmó su rostro y que Él le dijo al Padre: pase de mí esta copa, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú, y sea hecha tu voluntad. Y yo no veo a Jesús en esa oración y en ese momento estando delante del Padre. Yo no lo veo de alguna manera argumentando con el Padre, diciéndole: ¿sabes qué? Solo te pido que ese caminar a la cruz sea de la manera más simple posible. Yo no veo a Jesús diciéndole: Padre, que no me injurien, Padre, que no me escupan, Padre, que no me pongan una corona de espinas, que no claven mis manos en aquella cruz, no descargues sobre mí todo el pecado, no pongas sobre mí toda enfermedad y toda dolencia. Yo no veo a Jesús haciendo eso. Yo veo a Jesús yendo en ese camino a la cruz, siendo motivado por el gozo que había sido puesto delante de Él hasta llegar a esa cruz y mostrar todo el amor que el Padre tenía para cada uno de nosotros. ¿Y en qué manera correspondemos tú y yo por ese favor inmerecido? ¿Cómo correspondemos al Padre? Cuando tú traes a memoria eso. Y yo platicaba apenas con los pastores y les decía: es que es tan sencillo a veces poner pretextos tan absurdos delante de Dios para decirle: hoy no voy, para decirle: hoy estoy cansado, hoy me siento triste, hoy me duele tal parte de mi cuerpo. Apenas una persona que está en Pachuca, con la que tengo ahorita mucho contacto y estamos trabajando algunos aspectos, apoyándole en su congregación, él me decía: yo en esta semana, porque compartía yo con él esto que te estoy diciendo, y él me dijo: te voy a contar un testimonio. Yo en esta semana experimenté un dolor que médicamente es el dolor más fuerte que el hombre puede soportar. Es un dolor que a nivel nervioso paraliza parte de la cara y ese dolor se manifiesta en las mandíbulas, y es un dolor que está catalogado por encima aún del parto.
y de otro dolor me mencionó por ahí. Dice, y estaba yo ahí con ese dolor y estaba yo orando en lenguas y diciéndole que me ayudara en esa necesidad, hasta que el Espíritu trajo la manera en que él iba a salir de esa condición, lo cual hizo, y en menos de 5 minutos ese dolor desapareció. Pero él decía, yo no puedo de alguna manera dimensionar lo que Jesús pasó en aquella cruz, porque yo solo sentí un dolor, ese dolor que es el más fuerte que el ser humano puede soportar. Pero Jesús cargó en un solo instante todos los dolores que tú te puedas imaginar. Así que yo creo que Jesús, estando en esa cruz, experimentó un dolor desde el pelo hasta la planta de sus pies. O sea, un dolor, ¿te imaginas lo que sería un dolor generalizado en todo el cuerpo? Yo platicando en algún momento con una persona que apoyamos vía telefónica y que oré por ella para que el Señor le asistiera en su necesidad. Ella tenía algo que se llama fibromialgia, que es un dolor generalizado en todo el cuerpo, donde duele la piel, donde duelen las articulaciones. Y me decía, yo ya no puedo soportar más. Han sido años de tener este dolor en mi cuerpo, y aún ese dolor no se compara con lo que Jesús experimentó estando en aquella cruz. Y nosotros, ¿cómo correspondemos a ese amor? Haciendo a un lado muchas veces ese amor por mirarnos a nosotros mismos. Y Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquel que no deja padre, madre, hermanos, no es digno de mí. Así que Jesús estaba marcando un estándar. Y muchas veces tú y yo no valoramos realmente lo que tenemos en Cristo. Y eso te lo comparto porque muchas veces en nuestra relación con Dios nos acercamos solo buscando lo que Él puede darme. Y yo te preguntaría en esta mañana, ¿qué es lo que tú esperas de Dios en esta mañana? Es válido y es lícito, por supuesto, acercarse delante de Dios y presentar nuestras necesidades. Pero muchas veces nuestro acercamiento solo se fundamenta en eso, y no realmente en conocerlo, y no realmente en relacionarme con aquel que me amó desde la eternidad. Porque dice la palabra que no había sido constituido el mundo y el Cordero de Dios ya había sido inmolado. Ya estaba el plan diseñado. O sea, Jesús todo el tiempo supo lo que iba a suceder. Y aún así, cuando acuerdan el Padre y Él que Jesús iba a venir a esta tierra, Él ya sabía a qué venía. Y aún así, Él dijo, quiero ir. ¿Qué tan sencillo hubiera sido para el Padre destruir a la humanidad y volver a crear? Es lo más simple que Él pudo haber hecho. Sin embargo, te amó. Sin embargo, Él dijo, yo quiero redimirlos. Yo quiero salvarlos. Yo quiero entregar a mi unigénito por cada uno de ellos. No hay amor más grande que este. Dice la palabra, no hay amor más grande que uno ponga la vida por sus amigos. Así que Jesús nos amó y Él se entregó por cada uno de nosotros. Así que yo el día de hoy quiero que tengas esto en mente, que pienses realmente en toda la obra que Jesús ya hizo por ti y en todo lo que el Padre te ha conferido a través de Jesucristo, de tal manera que nuestra conciencia esté totalmente centrada en Jesús y nuestro corazón abierto en todo aquello que Él quiera compartir y hablarnos en esta mañana. El mensaje del día de hoy se llama siendo vivificados por la palabra de verdad.
Y hoy quiero que consideremos cómo la epístola de los Hebreos empieza o arranca desde el capítulo 1 contrastando ambos pactos. Cómo la palabra de Dios está mostrándonos que la época o la temporada que a nosotros nos tocó vivir es la mejor, porque estamos en un nuevo pacto. En Hebreos 8:12 dice Dios: porque seré propicio a sus injusticias. Y viene una declaración maravillosa ahí adelante, y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que Él está declarando que sea como sea que tú te hayas acercado a Él, Él iba a pasar por alto, a hacer a un lado todo aquello que estaba presente en tu vida que se ajustara a una injusticia. Pero la intención de Él es no solo ser propicio, sino que nunca más iba a acordarse de tus pecados y de tus iniquidades. Y yo creo que eso es algo que también debe hacer que nuestro corazón venga delante del Padre y nosotros podamos entregarnos y volcarnos delante de Él, entregando todo lo que somos. Porque Él nunca más se iba a acordar. Él sí sabe perdonar. No es como muchos de nosotros que perdonamos, pero dejamos almacenada ahí la información para que en el momento justo podamos utilizarla en contra de aquel a quien dijimos haber perdonado. Y el tipo de perdón que el Padre ha dado para ti es el mismo que Él quiere que tú utilices con aquellos que están a tu alrededor. ¿Y cuánto nosotros hemos dejado que la palabra de verdad se establezca en nuestro corazón para poder perdonar como el Padre nos ha perdonado? Él dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y yo creo que si nosotros somos verdaderamente honestos delante del Padre, deberíamos estar no 100%, sino 1000% agradecidos por aquello que Él ya ha decidido no acordarse. Porque cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos cosas que hemos hecho delante de Él y que sabemos que están mal, y que aún así el Padre ya no tiene memoria de todo aquello que tú hiciste. Él ya decidió perdonarte, no por tus méritos, sino por los de Jesús, al haber ido a aquella cruz. Y eso es hablar del nuevo pacto. Dice que el pacto que se ha dado por viejo se desvanece y desaparece, pero queda un nuevo pacto, el cual trae para nosotros principios divinos que si tú y yo aprendemos a incorporar en nuestra propia vida, eso nos va a llevar a la plenitud de Cristo. Pero algo que debemos entender es que el nuevo pacto ya no trae una carga de mérito. Es decir, nada de lo que tú y yo podamos hacer o hagamos delante de Dios ayuda a que el Padre te perdone como yo te dije que te perdonó. No es algo que tú y yo nos ganemos. No es algo que tú y yo podamos lograr. Delante de Dios no hay méritos que valgan para que Él haga lo que hace. La palabra de Dios nos orienta a orar, a clamar, a rogar delante del Padre, a ayunar y a llevar a cabo diversas actividades que están con una intención de parte de Dios ahí establecidas en la palabra. Pero déjame decirte que ninguna de ellas es meritoria. Si tú y yo entendemos que estamos bajo un pacto que no se fundamenta en el mérito sino en la gracia, nada de lo que tú y yo podamos hacer va a hacer que Dios haga algo distinto a tu favor. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas para ganarnos
el favor de Dios cuando no entendemos que ese favor ya nos ha sido otorgado a través de Jesucristo, porque es un pacto que se fundamenta en la gracia, y la gracia es Dios dándonos todo aquello que tú y yo no merecíamos, pero que Él en su infinito amor decidió darnos. ¿Por qué? Porque nos amó. Él nos amó. Y dice que Jesús también nos amó y Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué sucede en nuestra vida? Muchas veces lo que pasa en nuestra vida puede ser parte del reflejo de no conocer la verdad. Porque la palabra de Dios, hay una referencia maravillosa en el Evangelio de Juan, donde dice, en palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Así que si tú y yo desconocemos la verdad, entonces tú y yo estamos viviendo en esclavitud. Y esa no es la obra que Jesús concretó en la cruz del Calvario. Él vino y consumó todas las cosas, de tal manera que tú y yo fuésemos verdaderamente libres. Así que si tú y yo vivimos el día de hoy en cualquier área de esclavitud, es porque desconocemos la verdad. Porque si tú y yo conocemos la verdad nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres, no nos va a hacer libres. Esa ya nos hizo libres, verdaderamente libres. Cuando tú y yo venimos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesucristo, tú y yo fuimos pasados de muerte a vida, trasladados de las tinieblas a la luz. Es decir, que tú y yo ya fuimos sacados de debajo del yugo de esclavitud, de la ley del pecado y de la muerte, y hemos sido colocados en el área de la libertad. Pero falta que tú y yo caminemos conociendo esa verdad para que tú y yo podamos realmente experimentar esa libertad en nuestras vidas. Y esa libertad solo se obtiene mediante el conocimiento del Hijo de Dios. Porque la palabra dice que Él es la verdad. Él es el verbo. Si tú y yo lo conocemos verdaderamente, entonces seremos verdaderamente libres. Y escuchar no es lo mismo que conocer. Cuando la palabra de Dios está hablando de que tú y yo conoceríamos la verdad, se está refiriendo a que tú y yo deberíamos llegar al entendimiento y a la comprensión de esa verdad. Y podríamos llegar a reconocer esa verdad en nuestras vidas. Y el conocimiento debemos entenderlo como la ciencia de Dios. Y la ciencia de Dios es su sabiduría y su inteligencia conferida al hombre para que tú y yo podamos discernir espiritualmente todas las cosas. Y fíjate que eso es algo que Dios quiso preparar desde la creación para cada ser humano. Tú puedes ir al Génesis y ver cómo en el centro del huerto es colocado el árbol de la vida, pero también el árbol de ciencia. Y ahí estaba colocado de tal manera que Dios lo que quería es que tú y yo alcanzásemos la madurez, la plenitud, y entonces tú y yo pudiésemos trabajar o funcionar bajo la ciencia de Dios. Pero el hombre se anticipó a ese momento. Pero en ti y en mí ha sido conferido el que tú y yo podamos caminar conociendo toda la verdad y movernos bajo la ciencia de Dios, de tal manera que nuestros ojos espirituales sean alumbrados, así como nuestro entendimiento, para que tú y yo podamos conocer en plenitud la gloria de Dios, su poder y la esperanza que a través de Jesucristo tenemos. Así que la palabra de Dios también dice que tú y yo tenemos la mente de Él, de tal manera que tú y yo podemos entonces caminar bajo la influencia del Espíritu, trayendo esa revelación a nuestras vidas. A través del conocimiento de Dios nos son entregadas todas las cosas, dice la palabra de Dios, que pertenecen
a la vida y a la piedad. Esa referencia tú la puedes ver en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. A través del conocimiento de Dios nos son entregadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas nos han sido conferidas a través de Él. Así que tú y yo debemos acercarnos a Dios para conocerlo, y entonces nuestra vida pueda ser llevada al punto de conocer totalmente a nuestro Dios. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es que el pueblo había sido destinado al fracaso, iba a perecer o iba a morir. Y eso es por la falta de conocimiento. El conocimiento estaba dispuesto para el pueblo, pero ¿qué hizo el pueblo? Desechar ese conocimiento. Así que si tú y yo desechamos el conocimiento de la verdad, vamos a estar en la misma condición del pueblo, destinados al fracaso. Y eso no es porque sea la voluntad de Dios, porque en Jesucristo nos ha sido entregada todas las cosas. Pero tú y yo podemos fracasar en nuestra vida, fracasar en nuestro camino, si tú y yo desconocemos la verdad. Yo te decía, si tú y yo desconocemos la verdad, entonces tú y yo vamos a vivir en esclavitud. Y las áreas de esclavitud en nuestra vida pueden ser muy diversas. Tú puedes vivir esclavo de la enfermedad, puedes vivir esclavo de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus emociones. Tú puedes estar esclavo en el área financiera, puedes estar sujeto a un yugo del cual ya fuiste extraído, y eso sería por falta de conocimiento. Así que si tú y yo desechamos la verdad, estamos destinados al fracaso. Porque muchas veces nuestra vida está en esa condición, porque hemos tal vez desechado la verdad. Y desechar la verdad no es no conocerla, es decir, no es haber escuchado de ella, sino desechar la verdad es que conociéndola decidimos voluntariamente caminar un camino que no es el que nos ha sido puesto delante de nuestros pies. Así que tú y yo conocemos la verdad. Debemos abrazar esa verdad. Y no son las cosas en realidad complejas si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Si tú y yo deseamos caminar en esa verdad en nuestras propias fuerzas, evidentemente no lo vamos a lograr. En la vida de Jesús tú puedes ver este principio. Él no hacía nada de su propia cuenta. Él dejaba que fuera el Espíritu Santo el que lo empoderara y lo llevara al cumplimiento de su propósito, hasta alcanzar la plenitud. La manera en que tú y yo pensemos va a determinar la manera en que vivimos. Y eso lo dice la palabra ahí en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Tú puedes ver los versículos 5 y 6, y lo que te estoy diciendo se fundamenta en eso. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo somos tú y yo? ¿Somos carnales o somos espirituales? Gloria a Dios. Gloria a Dios que somos espirituales. Pero el ser espiritual no es solamente
haber venido al conocimiento de Jesús. No es solamente venir al conocimiento de Jesús. El ser espiritual depende de ser guiados por el Espíritu. El ser espiritual es ser guiados por el Espíritu. Entonces la pregunta sería, no cuántos somos espirituales, sino cuánto verdaderamente el Espíritu está guiando nuestras vidas. ¿En cuántos de nosotros el Espíritu realmente guía nuestra vida? Ahí cambia ya la respuesta, ya no de manera inmediata decimos, sí, yo soy espiritual. Porque a veces desechamos la instrucción del Espíritu. A veces desechamos la instrucción del Espíritu. Hacemos a un lado su consejo. Y a veces ni siquiera lo consultamos, porque ya sabemos por dónde va a venir la respuesta. Y entonces no le quiero preguntar porque lo que me va a decir no es lo que yo quiero escuchar. ¿Somos verdaderamente espirituales o seguimos actuando como carnales? El otro día envié el mensaje que compartimos aquí la semana pasada. Lo compartí con unas personas. Y lo que me contestaron fue que había mucha dureza en la palabra. Y esa es la realidad de muchas iglesias el día de hoy. Quieren escuchar lo que se acomoda en sus pensamientos y no la verdad. Muchas veces lo que queremos escuchar es que nos hablen bonito. Y yo te decía, hay una responsabilidad desde luego en todo lo que compartimos aquí. Y yo te he dicho que cuando nosotros compartimos acá, los primeros que somos probados en esa palabra somos nosotros. Y la semana pasada hablaba de algunas cosas y el mismo lunes ya estábamos experimentando el tener que caminar en lo que yo había dicho en este púlpito. De tal manera que el martes en el tiempo de las 6 de la mañana le dije al pastor Amado y a Ileana, o sea, ¿saben qué? Se me hace que mejor voy a predicar solo de prosperidad, solo de aquellas cosas que nos gustan escuchar, para que seamos probados en eso, para que Dios nos lleve a eso. Pero estaríamos sesgando la palabra. Y el conocer la verdad no solo es aceptar aquellas cosas que me convienen o que me gustan, porque es muy bonito escuchar que a través de Jesucristo fuimos hechos herederos y coherederos, y que a través de Él nos fueron conferidas todas las cosas, y entonces la salud, la sanidad, todos los recursos del reino están a nuestra disposición. Eso nos encanta escucharlo, y es una verdad, porque tú y yo vivimos en esa libertad. Para eso Cristo fue a esa cruz. Pero no se queda ahí, hay cosas que nosotros debemos vivir para experimentar toda esa plenitud. Y esa es la parte que ya muchas veces no nos gusta. Así que algo que hemos tratado de hacer en esta congregación es no diluir para nada la verdad. Si la verdad es dura, qué bueno, porque el Espíritu Santo va a utilizar esa palabra para quebrantar nuestro corazón, para quitar toda dureza del corazón, para circuncidar nuestro corazón, y entonces que verdaderamente tú y yo podamos experimentar toda la plenitud de Dios. Así que discúlpame si los mensajes son a veces muy duros, pero yo no estoy dispuesto a diluir la verdad.
ni dispuesto a hacer a un lado la palabra de Dios. Y algo que el Señor nos ha hecho entender del por qué estamos ubicados en este cerro, en este monte, es porque de alguna manera también el Señor está probando el corazón de cada uno de nosotros, porque el Señor ha mostrado cosas que Él va a hacer aún en las condiciones del terreno y de las cosas que están a nuestro alrededor. Y nosotros hemos venido a decirle: Señor, cumple todo lo que ya mostraste, tú cumple todo lo que has dicho y todo lo que has hablado acerca de esta congregación. Pero entendemos que Dios no cumple muchas veces de manera inmediata las cosas, porque prueba el corazón de cada uno de nosotros. Y a veces el venir a este lugar implica el que si tú vienes caminando tengas que subir la Mextli, y es una calle muy empinada que ya hemos caminado. El que se te ensucien los zapatos cuando pasas por el lodo, el que atravieses a través de terrenos, o que los perros que están ahí alrededor traten de hacerte algo, o que tu carro se ensucie, o que no tengamos las condiciones tan propicias para una reunión tan cómoda. Es decir, no tenemos butacas, tal vez no tenemos el mejor audio, tal vez hay muchas carencias, pero Dios ve nuestro corazón. Yo platicaba con una persona y le decía: ¿te imaginas si nos hubiese tocado vivir en el tiempo de Jesús? La Mextli se quedaba corta. Jesús no caminaba 800 metros, caminaba kilómetros de aldea en aldea predicando la verdad y compartiendo la palabra. Y nosotros a veces no queremos caminar ni 200 metros. A veces no queremos dar ese esfuerzo por ir y encontrarnos con la verdad. Y a veces eso es lo que el Señor está utilizando con todas las cosas que atravesamos a nuestro alrededor. Él está probando nuestro corazón. Sí, muchas veces quisiéramos tener mayores comodidades. El día de ayer lavé el carro, y sí, cuando le metí la mano en las tolvas, sí, sacaba yo kilos y kilos de lodo. Y decía: Señor, pero ¿qué importan las cosas materiales? Tú nos las diste y están a tu servicio. Y todo lo que tú me das debería estar a tu servicio. Y muchas veces, como no conocemos o no entendemos correctamente y completamente la verdad, es por eso que nos limitamos en entregarnos por completo al Señor. Muchas veces vemos que en la palabra dice que debemos ser un sacrificio vivo, agradable delante de Él. Y esa palabra sacrificio pues implica dolor. ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente hacemos un sacrificio para darle nuestra mejor alabanza al Señor? Yo recuerdo un testimonio en mi familia. Un día mi hermana, la mayor, estaba sumamente enferma, estaba con fiebre y llevaba días así. Y nosotros, era un domingo ese día, y fuimos a la iglesia. Mi mamá no fue, se quedó con mi hermana. Entonces fuimos mi papá y mi otra hermana y yo. Y ese día teníamos visitas en la congregación, de tal manera que cuando concluyó, mi papá le dijo a quienes nos visitaban: pueden ir a orar por mi hija porque está muy grave, está en cama, lleva días sin comer y con una fiebre que no la deja. Y le dijeron: sí, vamos. Cuando llegaron a la casa y vieron a mi hermana postrada en la cama, lo que estos hermanos le dijeron a mi papá es: vamos a alabar al Señor. Y dice mi papá que él sintió en su corazón como diciendo: ¿para qué los invité? Lo que menos quiero es alabar a Dios en esta condición.
Pues que Dios no entiende cómo está mi hija. Bueno, más bien no Dios. Estos no entienden cómo está mi hija y lo que necesitamos. Que voy a querer estar alabando a Dios en este momento. Pero sabes que tu mejor adoración, tu mejor alabanza surge cuando tú estás en un momento de estrechez, cuando estás en medio de la aflicción. Ese es cuando verdaderamente sale una alabanza de tu corazón que agrada al Padre. ¿Y qué sucedió cuando empezamos a alabar? Porque dijo mi papá, bueno, pues ya ni modo, ojalá después de que cantemos oren. Empezamos a alabar a Dios en ese momento. No sé cuánto tiempo habremos estado alabando, pero cuando terminamos de alabar, mi hermana ya no tenía nada de fiebre y estaba totalmente sana, de tal manera que se levantó y le dijo a mi mamá, quiero comer. ¿Te imaginas? Pero no siempre estamos dispuestos a hacer ese tipo de sacrificios delante de Dios. Y no es porque Dios sea un Dios malo, es porque te prueba y ve si tú entiendes verdaderamente y conoces la verdad. La alabanza es un recurso maravilloso que nos ha sido entregado para que tú y yo lleguemos a la plenitud y caminemos en victoria. Pero como te digo, muchas veces no conocemos todo lo que nos ha sido dado a través de Jesús y no lo utilizamos, porque queremos que a través de una oración Dios responda de manera inmediata. Dice la palabra de Dios, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Yo he visto a muchas personas, sobre todo en este tiempo, carentes de paz. Viven en angustia, en un temor constante. Y eso es a la luz de la palabra, porque se ocupan de las cosas de la carne. Si tú y yo nos ocupáramos de las cosas del Espíritu, viviríamos en perfecta paz. Porque ¿quién es la paz? Es Jesús. Y tú tienes a Jesús dentro de ti, así que tú puedes experimentar una paz permanente en tu corazón. Pero eso depende de que tú lo conozcas y que sabes que en medio de la prueba Él puede hacer grandes cosas. Pero eso requiere fe. Y así cada vez que tú vas escudriñando la Escritura van saliendo elementos que tienes que ir incorporando, guiado por el Espíritu, para que tú y yo podamos caminar en esa plenitud. Solo a través del Espíritu es que toda palabra es vivificada. El Espíritu es el que da vida. Así que si tú quieres que la palabra de Dios cobre vida dentro de ti, sí o sí necesitas la intervención del Espíritu Santo. De verdad que no puedo comprender cómo personas hacen a un lado al Espíritu, cuando es la persona de la Trinidad, Dios mismo en la tierra, trayendo vida a nuestra vida. Si lo haces a un lado, entonces estarás caminando, ocupándote de las cosas de la carne, y eso lleva a muerte, es decir, te lleva al fracaso. ¿Por qué caminamos en esa manera cuando tenemos toda la ayuda del Espíritu para caminar como es debido? Y hasta este momento todavía no entramos a la epístola a los Hebreos. Yo te decía que hoy quería empezar con algo que viene en la epístola a los Hebreos, pero yo creo que es bueno todo este preámbulo para ir entendiendo las diferencias que hay entre ambos pactos, porque a veces nos gusta más el pacto de la ley o el pacto meritorio
que el pacto de la gracia. Pero déjame decirte que el meritorio ya está deshecho, ya se desvaneció, y el que está vigente es el de la gracia. Tú y yo debemos someternos a la gracia, no a la ley. A partir del capítulo 1 en la epístola a los Hebreos es contrastado el ministerio de Jesús con todo lo sucedido en el antiguo pacto. Dice ahí en ese primer capítulo que Dios había hablado de muchas maneras y muchas veces, dice, a los padres por los profetas. Pero ¿qué dice de Jesús? Pero ahora en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Ahí hay una gran diferencia. Ya partiendo desde ahí ya hay una gran diferencia entre ambos pactos. Cristo vino a establecer un mejor pacto que se fundamenta sobre mejores promesas. Y entender esto nos va a llevar a caminar verdaderamente disfrutando de todo lo que Jesús ya hizo por nosotros y conquistó para nosotros. Hoy quiero centrarme en el capítulo 2 solamente en algunas partes. Pero el capítulo 2 nos recomienda de manera imperativa el que tú y yo debemos ser diligentes de manera excesiva, prestando atención sin pasar por alto lo que tú y yo hemos escuchado, y que tú y yo podamos responder a ese evangelio para alcanzar la libertad que en Cristo podemos gozar. Eso es de lo que está hablando el capítulo 2. Así que si tú y yo entendemos esa verdad, abrazamos la verdad, la recibimos, entonces verdaderamente podremos disfrutar de la libertad gloriosa que nos corresponde por ser hijos de Dios. En Hebreos 2, en el versículo 3, dice algo sumamente importante que debemos claramente entender, porque hay una verdad maravillosa que si partimos de ahí, entonces toda la epístola a los Hebreos podrá ser entendida de manera correcta, contrastando el nuevo pacto con el anterior. Dice ahí el pasaje: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Es decir, si no hacemos caso o desatendemos la libertad que nos fue conferida en Cristo. Eso es lo que está diciendo esta parte del pasaje. Si tú y yo no hacemos caso o desatendemos a la libertad y a la redención que a través de Cristo nos fue otorgada, ¿cuál será nuestro destino? Y dice que es una salvación tan grande porque es algo tan vasto que ocupa todo nuestro ser. La salvación se manifiesta en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Por eso es que tú y yo podemos vivir una libertad en cualquier área de cautividad, sea del alma o sea del cuerpo. El espíritu vino a vida, el espíritu ya no tiene problemas, pero nuestra alma y nuestro cuerpo podrían estar en áreas de esclavitud. Así que si tú y yo desatendemos o descuidamos la libertad que en Cristo nos fue otorgada, entonces tú y yo no estaremos gozando de esa libertad en esa plenitud. Y
dice que es una salvación tan grande porque abarca muchos aspectos que tienen que ver con nuestro desarrollo. Toca la justificación, toca el proceso de santificación, nos es otorgada la sanidad, nos es otorgada la salud, nos es otorgada la paz, el reposo, nos es conferida una vida que se vive desde esta tierra y que va a prevalecer por toda la eternidad, pero nos permite conocer en plenitud la gloria de Dios manifiesta a nuestras vidas. Ahí está diciendo el pasaje que viene un respaldo de Dios cuando tú y yo conocemos esa verdad y cuando abrazamos la libertad. Cuando abrazamos y conocemos la verdad, entonces viene un respaldo. Hasta ese momento es que viene un respaldo con señales, con prodigios y con maravillas. ¿Qué fue lo que pidieron los apóstoles cuando habían sido amenazados? Dijeron: danos el denuedo para hablar y compartir lo que hemos escuchado, para que entonces las personas conozcan la verdad y seas tú desatando tu poder para que milagros, señales y prodigios sean hechas por tu propia mano. Eso es lo que estaban pidiendo los apóstoles y eso es lo que está diciendo este pasaje. Cuando las personas vienen al conocimiento y abrazan la verdad y dejan que esa verdad realmente se establezca en el corazón, entonces los milagros, los prodigios y las señales son desatadas para respaldar todo lo que Dios es y hace por cada uno de nosotros. Pero es a través de ese conocimiento, es a través de abrazar la verdad. Yo te hablaba hace rato de lo que significaba desechar el conocimiento de la verdad y cómo si hacíamos eso estábamos destinados al fracaso. Jesús renunció a todo. La palabra de Dios dice ahí en Filipenses capítulo 2 versículos 7 al 9 que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Segunda de Corintios 8:9 también está diciendo de algo que se despojó. Dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Así que Jesús se despojó de absolutamente todo para venir a esta tierra y tomar una forma como la nuestra, sujetado a todas las leyes naturales y a nuestra semejanza. Yo por eso te decía, a veces no conocemos o no entendemos la verdad. ¿Qué significó para Jesús despojarse de todo? ¿Qué significó para Él? ¿Qué habrá significado para Él dejar? Para empezar, su naturaleza divina. Despojarse de todo para ser sujeto a una naturaleza como la nuestra. Y si tú y yo entendemos la palabra, si tú y yo entendemos lo que eso significó, podremos entender cómo está Jesús el día de hoy. ¿Cómo crees que sea hoy el cuerpo de Jesús? ¿Sabes que Él, al ser sujetado a nuestra propia naturaleza,
Y al tomar nuestra forma y nuestra semejanza, al ser sujeto al mismo envase en el que tú y yo estamos, se quedó así. Lo que sucedió en el cuerpo de Jesús es lo que va a suceder en el nuestro, porque su cuerpo fue glorificado cuando Él asciende, pero queda la evidencia de que Él estuvo sujeto a un cuerpo humano. ¿Qué pasa cuando se presenta ante los discípulos? Mirad que soy yo. Y entonces les muestra las manos, los pies, el costado. Pero su cuerpo ya estaba glorificado. Quedó un testimonio fiel de todo aquello que Él se despojó. Dice la palabra ahí en Hebreos 2, a partir del verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Él estaba en una posición superior a los ángeles antes de venir a esta tierra. Él los sujeta a una posición inferior a los ángeles. Dice, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Así que yo te decía la semana pasada, ¿cómo pretendemos nosotros escapar de la aflicción y de los procesos si Jesús a través de eso alcanzó el perfeccionamiento? Y fue tentado en todas las cosas a nuestra semejanza, dice la palabra, sin pecado, porque Él caminó siendo guiado por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice, los hijos de Dios no pecan. Y yo diría, los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu no pecan. Los que siguen bajo la influencia de la carne, eso sí pecamos. Porque Jesús se hizo semejante a nosotros en todo y Él no pecó. Tenía el mismo espíritu que tú y yo tenemos. La misma ayuda que Él tuvo la tenemos tú y yo. Así que la clave está en ser guiados por el Espíritu, someternos al Espíritu. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Él participa de carne y participa de sangre para que, estando en nuestra condición, pueda destruir al diablo. Y entender eso es poder apartarnos del temor de la muerte. Porque el temor, como dice la palabra, lleva en sí castigo. Y el temor nos sujeta a servidumbre. Así que temer es desconocer la verdad, no abrazarla.
tú y yo conocemos la verdad, entonces el temor no va a estar presente en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Yo no temeré aunque acampen alrededor de mí millares. Yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque estoy escondido con Cristo en Dios. Yo ya tengo una condición diferente a aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Por eso es que podemos quitar de nuestra vida el temor y entonces ya no estar sujetos a serlo. En Hebreos 1:4 dice de Jesús que fue hecho después de ese proceso que acabamos de ver, fue hecho tanto superior a los ángeles, porque heredó un nombre más excelente que ellos. Así que Dios quiso exaltar a Jesús hasta la posición más alta y llenarlo de gloria y de honra. Pero tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en esos lugares, así que compartimos todo lo que Él tiene. Así que yo espero que con lo que has escuchado el día de hoy, tú estudies la epístola a los Hebreos y dejes que la verdad se establezca en tu corazón y puedas vivir y salir de cualquier yugo de servidumbre o de esclavitud en el cual tú te encuentres el día de hoy. Y quiero orar por ti en esta mañana para que sea el Espíritu Santo el que revele esas verdades en tu corazón y toda área de esclavitud sea quitada de encima de nosotros por el conocimiento